Capítulo 2. En una noche fría de abril, la luna flotaba sobre el barrio de Georgetown como una lámpara espectral. En una callejuela cercana, el padre Damien Carras caminaba con las manos en los bolsillos de su sotana gastada. Avanzaba con paso lento, los hombros caídos, el rostro demacrado. Su sombra se alargaba bajo los faroles amarillentos. Carras era sacerdote jesuita, psiquiatra y consejero espiritual de muchos estudiantes, pero en aquel momento parecía más un hombre abatido que un guía de almas. Se detuvo frente a un escaparate cerrado. Su reflejo lo miraba desde el cristal, ojos oscuros, hundidos, llenos de dudas. El padre Carras estaba cansado. No solo físicamente, sino de una manera más profunda. Su fe se tambaleaba, y en su interior crecía un silencio insoportable. Suspiró, y retomó el camino hacia el colegio. Cruzó los portones del campus y subió lentamente las escaleras de piedra que llevaban a los dormitorios. El silencio de la noche era tan intenso que podía escuchar su propia respiración. Al pasar junto a una banca vacía, recordó las partidas de ajedrez que solía jugar allí con otro sacerdote mayor, el padre Dier. En esos momentos de distracción, aunque breves, lograba olvidar sus preocupaciones. Pero ahora no había partida, ni risas, ni compañía. Solo la soledad. Al llegar a su habitación, encendió la pequeña lámpara del escritorio. La luz cálida iluminó pilas de libros de medicina, psicología y teología. También había una fotografía enmarcada de su madre, anciana y frágil, con un pañuelo en la cabeza. Carras la tomó con cuidado. Sus dedos temblaban al acariciar el vidrio. «Mamá», susurró, con un dolor que le oprimía el pecho. La colocó de nuevo sobre la mesa y se dejó caer en la silla, hundiendo el rostro entre las manos. El padre Carras permaneció un buen rato sentado en su escritorio, con los codos apoyados y las manos cubriéndole la cara. El silencio de la habitación pesaba como un bloque de piedra. Tenía 42 años, y aunque su cuerpo seguía siendo fuerte, su espíritu estaba desgastado. La mirada cansada, las arrugas prematuras en la frente, y esa sombra de tristeza que nunca lo abandonaba, hablaban de un hombre que había cargado demasiado. Su vocación sacerdotal, que alguna vez había sido un faro luminoso, ahora titilaba como una vela a punto de extinguirse. A menudo se preguntaba si aún creía. Si aún tenía dentro de sí la fuerza de la fe. Su madre vivía sola en un modesto apartamento en Nueva York. Era una mujer mayor, enferma y pobre, a quien él apenas podía ayudar con el escaso dinero que recibía de la orden. Esa impotencia lo carcomía. Encendió un cigarrillo y aspiró con fuerza, observando cómo el humo se deshacía en espirales en la penumbra. Sus pensamientos se tornaban más oscuros a cada calada. En ese instante alguien golpeó a la puerta. ¿Padre Carras? Era el padre Dier, su amigo cercano. Siempre jovial, siempre dispuesto a suavizar el peso de las preocupaciones. Adelante, contestó Carras, apagando el cigarrillo en un cenicero desbordado de colillas. El padre Dier entró con una sonrisa ligera y un paquete bajo el brazo. «Te traje algo», dijo, levantando una botella de whisky. «Ya sabes, medicina espiritual». Carras sonrió apenas, sin convicción. «Gracias, Joe». Dier se sentó sin esperar invitación. «Me han dicho que has estado trabajando demasiado». ¿Es cierto? Quizás. Carras encogió los hombros. «No es el trabajo, Joe, es otra cosa». El padre Dier lo observó con atención. Había conocido a Carras por años y sabía leer en sus gestos lo que las palabras no decían. «¿Es tu madre?» Carras asintió, bajando la mirada. «Está sola. No tengo dinero suficiente para cuidarla como merece. Y yo soy un sacerdote, Joe. No puedo dejarla, pero tampoco puedo estar con ella». «¿Qué clase de hijo soy?» Dier se inclinó hacia él y le dio una palmada en el hombro. «Eres un buen hombre, Damien. No te castigues tanto». Carras sonrió levemente, aunque su rostro seguía cargado de tormento. La conversación se prolongó con silencios incómodos. Dier intentó hacer algunos chistes, pero no logró arrancarle más que un par de sonrisas cansadas a su amigo.
Finalmente se levantó. Bueno, te dejo descansar. Mañana tienes un día largo. Gracias, Joe. Cuando la puerta se cerró, Carras permaneció inmóvil, contemplando la fotografía de su madre. Se sentía atrapado entre dos mundos, el de sus votos y el de su sangre. ¿Qué hago aquí?, pensó. ¿De qué sirve todo esto si no puedo ayudarla? La duda lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Se levantó bruscamente, caminó de un lado a otro de la habitación, con el ceño fruncido y las manos crispadas. Dios mío, si es que estás ahí, susurró con voz ronca, ayúdame. Se arrodilló junto a la cama, pero las palabras de la oración no le salieron. Solo un vacío abismal. Un silencio aterrador que le devolvía el eco de su desesperanza. Se dejó caer sobre el colchón, exhausto, y apagó la lámpara. La habitación quedó sumida en la oscuridad, apenas iluminada por el resplandor de la luna que se filtraba entre las cortinas. Sus últimos pensamientos antes de dormir fueron para su madre. La imaginó caminando sola por su apartamento, rodeada de paredes húmedas, sin nadie que la cuidara. Un dolor profundo lo atravesó. Y así, mientras Chris y Dagen dormían a unas calles de distancia, y los ruidos del altillo aguardaban en silencio, el padre Damien Carras comenzaba a enfrentar la grieta más peligrosa de todas, la pérdida de su fe. Los días siguientes fueron para Carras una rutina cargada de cansancio. Atendía a estudiantes en confesión, visitaba enfermos, escuchaba problemas de jóvenes que lloraban por amor o por falta de sentido en sus vidas. Él respondía con paciencia, con frases que parecían correctas, pero en su interior sentía que cada palabra estaba hueca. La fe que debía transmitir se le escapaba como agua entre los dedos. Una tarde, caminando por el campus, se detuvo al escuchar las voces de unos alumnos que discutían sobre filosofía. El tema era Dios y su existencia. Uno de ellos, exaltado, afirmaba que la religión era un engaño para dominar a las masas. Carras no intervino, pero aquellas palabras se le clavaron como agujas. Pensó en lo que él mismo sentía en esos días, la terrible sospecha de que quizá tenían razón. Cuando llegó a su habitación, encontró una carta de su madre. El sobre estaba arrugado, la letra temblorosa. La abrió con manos ansiosas. Querido Damien, comenzaba, estoy bien, no te preocupes por mí. El apartamento es frío, pero los vecinos son amables. La dueña me deja de verle el alquiler. No te aflijas por mí, hijo. Haz tu trabajo, que es más importante. Carras sintió que se le apretaba el corazón. No pudo seguir leyendo. Arrugó el papel y lo dejó sobre la mesa. Se llevó las manos a la cara. Mamá, murmuró con un nudo en la garganta. Esa noche no durmió. Paseó por la habitación como un animal enjaulado, encendiendo cigarrillo tras cigarrillo. Una semana después, viajó a Nueva York para visitar a su madre. El apartamento estaba en un edificio viejo y descuidado, con pasillos oscuros que olían a humedad y a comida rancia. Al abrir la puerta, la encontró sentada en una mecedora, con un chal en los hombros. Sonrió al verlo, y sus ojos, cansados pero dulces, se iluminaron. Damien, hijo mío. La abrazó con fuerza, sintiendo lo frágil de su cuerpo. El olor a medicamentos y sopa barata impregnaba la habitación. Hablaron durante un rato. Ella insistía en que estaba bien, que no debía preocuparse. Pero Carras veía la realidad, su madre estaba sola, enferma, viviendo en la pobreza. Mamá, quiero sacarte de aquí. Hay un hogar donde podrían cuidarte. No, Damien. Aquí estoy en mi casa. Aquí tengo mis cosas. Él insistió, casi suplicando, pero ella se negó. Orgullosa, testaruda, se aferraba a su rincón de mundo. Al caer la tarde, Carras la acompañó hasta la ventana. El ruido de la ciudad llegaba desde abajo, con sirenas lejanas y el bullicio de la gente. Ella apoyó una mano sobre el brazo de su hijo. No te preocupes tanto. Dios cuida de mí. Las palabras, que antes hubieran sido un consuelo, sonaron huecas para Carras. Él, sacerdote, psiquiatra, hijo devoto, sentía que ya no podía creerlas. Se despidió con un beso en la frente. Al marcharse,
bajó las escaleras con un peso insoportable en el pecho. Afuera, la noche de Nueva York era ruidosa y ajena. Caminó sin rumbo por las calles, preguntándose en silencio si aún tenía fe, si Dios realmente estaba escuchando, o si todo era solo un eco en su mente cansada. El regreso a Washington fue amargo para Carras. Apenas llegó al campus, todo lo que había visto en Nueva York lo perseguía como un espectro. En las clases, en los pasillos, en cada confesión que escuchaba, la imagen de su madre sola en aquel departamento oscuro lo atormentaba. Se encerraba cada noche en su habitación, sentado frente a la foto enmarcada de ella. Le hablaba en susurros, como si pudiera escucharle. Mamá, perdóname. El vacío de la fe lo hacía sentirse aún más culpable. Era sacerdote, y sin embargo dudaba de la existencia de Dios. Lo que debía ser certeza y fortaleza se le había convertido en un fardo insoportable. Un día, mientras caminaba por el campus, se encontró con un estudiante que había intentado suicidarse. Lo atendió en la enfermería, escuchando su confesión entre lágrimas. El muchacho hablaba de desesperanza, de sentir que la vida no tenía sentido. «Padre, ¿usted cree en Dios?», le preguntó el joven con una mirada suplicante. Carras tragó saliva. Su primera reacción fue responder como siempre, con frases que había repetido 1000 veces. Pero por primera vez, sintió que no podía decirlo con honestidad. Dudó. El silencio se alargó. El muchacho lo miraba, esperando una respuesta. Finalmente, Carras le tomó la mano y dijo: «Quiero creer, hijo. Eso es lo único que puedo decirte». El joven bajó la cabeza y lloró en silencio. Carras se quedó allí, acompañándolo, sintiéndose tan desamparado como él. Esa misma noche, volvió a soñar con su madre. La veía llamándolo desde la ventana de su apartamento, con los brazos extendidos, mientras él intentaba subir unas escaleras que nunca terminaban. La voz de ella se perdía en la distancia, y él despertaba empapado en sudor frío. Se levantó, bebió un vaso de agua y encendió un cigarro. Se sentía atrapado en un pozo cada vez más profundo. La tragedia no tardó en golpear con más fuerza. Una tarde recibió la noticia que temía: su madre había caído enferma y fue ingresada de urgencia en un hospital psiquiátrico estatal. Carras viajó de inmediato a Nueva York. El edificio era gris, sombrío, con pasillos largos y olor a desinfectante. El eco de los gritos de algunos pacientes retumbaba en las paredes. Lo llevaron hasta la sala donde estaba su madre. La encontró en una cama de hierro, rodeada de mujeres mayores que murmuraban cosas sin sentido. Ella lo reconoció apenas, con la mirada perdida, los ojos apagados. «Damien, ¿por qué me dejaste aquí?», le dijo en un susurro desgarrador. Él sintió como si lo hubieran apuñalado en el pecho. Tomó su mano, tratando de contener las lágrimas. «No lo sabía, mamá. Te sacaré de aquí, lo prometo». Pero la promesa era vacía. No tenía dinero, no tenía recursos, no podía darle el cuidado que merecía. Pasó horas sentado junto a ella, observando el deterioro, escuchando sus lamentos, viendo cómo las enfermeras entraban y salían sin prestarle atención. El peso de la impotencia lo aplastaba. Cuando se vio obligado a marcharse, ella lo miró con un dolor que jamás olvidaría. «Damien, hijo mío». Él salió del hospital con el alma hecha pedazos. Vagó por las calles de Nueva York, perdido entre multitudes que no lo conocían, preguntándose si su vocación había sido un error. Si todo lo que había sacrificado lo había condenado a abandonar a la única persona que lo había amado sin condiciones. Al regresar a Washington, se encerró en su habitación por días. Nadie lo veía más que en clases, donde hablaba mecánicamente. Por las noches se sentaba a oscuras, fumando, con la botella de whisky en el escritorio y la foto de su madre frente a él. A veces lloraba, otras veces se quedaba inmóvil, con la mente vacía. En sus rezos ya no encontraba palabras. Solo un silencio frío que le devolvía la sensación de estar completamente solo. Y en ese silencio, en esa grieta de desesperanza, Carras empezó a sentir que algo oscuro se abría paso en su interior. No era solo la duda de la fe, sino la certeza de haber sido abandonado por Dios.
El padre Carras se encontraba cada vez más hundido en su abatimiento. Sus días transcurrían en una rutina silenciosa, donde los rezos eran palabras vacías y los oficios religiosos lo hacían sentirse como un actor que repite un papel sin alma. Los estudiantes lo buscaban aún como consejero, y él los escuchaba, asentía, les ofrecía frases aprendidas, pero en su interior sentía que era un fraude. Cuanto más necesitaban de él, más consciente era de que no tenía nada real que darles. Una tarde, tras dar una clase, salió a caminar por el barrio de Georgetown. El aire fresco de abril soplaba entre los árboles y los edificios de ladrillo, pero no logró aliviar su espíritu. Se detuvo frente a un bar, observando a la gente dentro, risas, música, vasos que tintineaban. Por un momento deseó entrar, perderse entre desconocidos y olvidar quién era. Pero se contuvo. Siguió caminando hasta llegar al río Potomac. El agua avanzaba oscura y pesada bajo el cielo gris. Carras se apoyó en la barandilla, con la mirada fija en la corriente. Pensó en su madre, en su rostro apagado en aquella cama del hospital, en su voz débil reprochándole por haberla dejado sola. El recuerdo lo desgarraba como un hierro candente. ¿Dónde estás, Dios? Susurró con un tono quebrado, apenas audible. No hubo respuesta. Solo el rumor constante del agua contra las orillas. Volvió al campus entrada la noche. Desde lejos vio la iglesia iluminada tenuemente por los faroles. Se detuvo frente a ella, sin atreverse a entrar. Se sentía indigno, como si la fe fuera un lugar del que había sido expulsado. Al llegar a su habitación, se dejó caer en la silla frente a su escritorio. La fotografía de su madre lo miraba desde el marco. La tomó entre sus manos y la acarició con ternura. «Perdóname, mamá», murmuró. El cansancio lo venció y apoyó la frente contra la mesa, permaneciendo así hasta quedarse dormido. Esa noche soñó con ella de nuevo. La veía de pie en un pasillo interminable, envuelta en sombras, llamándolo por su nombre. Carras corría hacia ella, pero cuanto más avanzaba, más lejos parecía estar. Sus gritos se mezclaban con un eco distante, como si vinieran de otra dimensión. Despertó agitado, con el corazón golpeándole el pecho. Encendió un cigarrillo con manos temblorosas y se quedó mirando la oscuridad. El amanecer llegó sin que pudiera conciliar el sueño de nuevo. Y cuando las campanas de Georgetown repicaron anunciando el nuevo día, Carras comprendió que su fe estaba colgando de un hilo, y que, si algo no cambiaba pronto, ese hilo terminaría por romperse. El padre Damien Carras, sacerdote y psiquiatra, se encontraba al borde de un abismo invisible, incapaz de ver que lo que estaba por venir lo arrastraría mucho más allá de sus dudas. Hacia un enfrentamiento directo con el mal en su forma más pura.